Muy bien, 4:59 de la madrugada del 23 de junio del 2023. Sean todos bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Vamos a comenzar como siempre puntuales y pues primero saludándoles, ¿verdad? Es una alegría diariamente poder compartir con ustedes el estudio de la palabra, poder crecer, poder todos los días en las mañanas ir estudiando el Antiguo Testamento, en las noches ir estudiando el Nuevo Testamento, cómo estamos aprendiendo en Apocalipsis, cómo estamos aprendiendo, por ejemplo, en Segundo de Samuel, cómo el Señor nos está formando. Y bueno, en fin, ahí vamos poco a poco. 5 en punto de la mañana. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Abran sus Biblias, por favor, en Segundo de Samuel, capítulo 15. Absalón se subleva contra David, capítulo 15. ¿Alguien quiere unirse? Un momentico, que alguien quiere unirse aquí. Venimos mostrando cómo lastimosamente cuando, aunque se es escogido de Dios, aunque se es llamado de Dios, el ser humano tiene la capacidad, oído, de tomar la decisión de vivir sin Dios. Lastimosamente así es. El ser humano puede decirle a Dios, no quiero vivir con tus reglas, no quiero vivir con su voluntad, voy a hacer lo que yo deseo. La Biblia dice una cosa y el ser humano hace otra. Que el libre albedrío, alguno me dirá, bueno, la Biblia no habla del libre albedrío, la Biblia habla del albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? No viene o proviene ese pensamiento de la Biblia. Realmente el libre albedrío proviene de la filosofía griega. El libre albedrío es un concepto el cual enseña que el ser humano tiene la capacidad de decidir su camino. Pero la Biblia en Efesios capítulo 2 nos dice que no es cierto. Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo le escribe a esa iglesia que Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo. Y vea lo siguiente: cuando usted vive sin Cristo, aquí dice en Efesios 2:2, que sigue la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y para que ninguno se salga por la tangente, dice, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Eso significa que su albedrío no era libre, sino que estaba sujeto a la voluntad, que dice ahí, a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de las corrientes del mundo.
Más adelante, enseguida en el versículo 3, además de decir que todos nosotros vivíamos en eso, también que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la que, nótese lo siguiente, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso es que hay cristianos que los gobierna el cerebro, los gobierna las emociones. ¿Y qué dice la Biblia? No. Tu voluntad debe dejar de ser gobernada por la carne, por el listado que hay acá. Mire que aquí hay un listado grande. Por ejemplo, en el versículo 2 de Efesios capítulo 2, dice, la corriente de este mundo, 1. El príncipe de la potestad del aire, 2. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, 3. Dice también los deseos de la carne, 4. La voluntad de la carne está ligada a esos deseos de la carne. Los pensamientos, 5. ¿Por qué éramos sujetos o por naturaleza éramos hijos de la ira? Lo mismo que todo el mundo que vive sin Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces el libre albedrío no existe. ¿Por qué? Porque el día en que llega la libertad a nuestras vidas de Cristo, nuestra voluntad es entregada a Él. Y el ser humano, y tiene un concepto que se ha mezclado en la iglesia cristiana, porque muchos hablan de el libre albedrío, cuando realmente la Biblia no habla del libre albedrío, habla de un albedrío o una voluntad que nosotros sí tenemos, pero que si está sin Cristo, esa voluntad está sujeta al error, al engaño, a la mentira, como estamos viendo aquí en 2 de Samuel, capítulo 14, que estudiamos la clase pasada. Ese es el verdadero problema, que nuestra voluntad, si seguimos viviendo bajo nuestros deseos, lo que yo creo, aunque la Biblia me dice que no, yo sigo haciéndolo. Mire, a Dios no hay ningún problema. ¿Quiere seguir en su error? Tranquilo, siga en su error. Pero cuando usted recoja los errores, ahí es donde va a aprender a las malas que es mejor obedecer al Señor en todo lo que dice. ¿Verdad? Bueno, muy buenos días a todos y nuevamente, después de 3 años, la misma expresión. ¿Serían tan amables de prender las cámaras, por favor? Les agradecería. Gracias. Hola Marlecita, buenos días, dígame. Ayer estuvimos en la clase y leímos el capítulo 14. Sí, señora. Pero lo que la señora le dijo al rey, primero la mentira de que se habían matado, le habían matado a un hijo y que le quedaba uno, pero lo que ella le dice de parte de ella al rey, supuestamente, eso no me quedó claro. O sea, yo sé que es la intención era que él recapacitara sobre algo, sobre su hijo Absalón, pero las palabras que dijo, lo que usó supuestamente de Jehová, eso no me quedó claro. ¿Usted me puede explicar? ¿En qué versículo estamos exactamente? Vamos al capítulo 14. Hay que mirar que en el 14, el 14 es Joab el general, ¿cierto? El que hace esa triquiñuela. Y Joab busca una mujer astuta para que, dice el texto, el versículo 2, finja. Ya hay una mentira, un engaño ahí. No una mentira, perdón, un engaño. Mentira, engaño son cosas diferentes. Aquí ya empieza el engaño. Finja estar de duelo, se vista de ropas de luto, no se bañe, no se arregle. Recuerde que en esa época no hay jabón,
En esa época se ungía a la gente con óleo, con aceite. Preséntate como una mujer que, o sea, ahí va un engaño. Y es oído Joab el que pone las palabras en la mujer. ¿Estamos claros, Marle? No es la mujer la que habla por su cuenta. Es Joab la que le dice en el versículo 3, entrarás al rey, le vas a hablar de esta manera, y puso Joab las palabras en su boca. Ahora, ayer estábamos hablando de las ciudades de refugio. ¿Sí? ¿Quién me recuerda las ciudades de refugio? ¿Alguien anotó ahí? Un momentico que yo anoté aquí, o no lo anoté. Las ciudades de refugio. No lo anoté. ¿Alguien que me ayude con el versículo de las ciudades de refugio, por favor? ¿Alguien anotó? Yo no. Livia, Edelmira, Luzdari, Lised, Edilia, Marelvis, Manuel. ¿Alguien anotó las ciudades de refugio? Bueno, déjeme. Buenos días. Buenos días. Yo no las tengo a la mano, no sé quién me las sé. Ahí en el texto debe estar escrito, entonces lo voy a escribir yo. Un momento, por favor. Biblia, ciudades de refugio. Eso está en... no, ayer lo busqué por ciudades de refugio y no me apareció. Josué 20. No, usted está buscando en Google. Ese no es. Yo busqué ayer en Google y me equivoqué. El vengador... Está en número, ¿no? Sí, está en número, pero ¿por qué ustedes no lo tienen? ¿Ustedes están estudiando? ¿Están escribiendo? O sea, eso me da a entender que no están escribiendo. Número 35. Sí, números 35. Ajá. Me acabo de dar cuenta que no están escribiendo. No lo tienen en sus Biblias. Bueno, ya lo tengo yo. Números 35. Mucha atención, Marlecita. Lo que sucede en Números 35, cuando Moisés estaba vivo, Dios le da una orden. Que le entreguen mucho terreno a los levitas, porque ellos no van a tener un terreno fijo, sino que van a vivir dentro de sus hermanos. Y sus hermanos les deben dar bastante terreno para que ellos puedan vivir. Pero va a haber 6 ciudades, oído Marle, 6 ciudades, donde la persona que mate a otra persona pueda ser juzgada. La persona que mata a otro debe correr a esa ciudad. ¿Por qué? Porque el vengador de la sangre va a venir a matarlo. ¿Qué es el vengador de la sangre? Cualquier ser humano que se sienta herido por la muerte de su amigo, familiar, compañero, como sea, y venga a aplicar la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Esa persona tiene derecho a quitarle la vida a otro porque ese le quitó la vida a otra persona. Pero como debe haber un justo juicio, se le da la oportunidad al homicida de correr a esa ciudad de refugio y allá no le pueden hacer nada, sin seguir el proceso jurídico. ¿Cuál era el proceso jurídico? Se reúnen los ancianos, empiezan a escuchar las declaraciones, miran las pruebas, consultan a Dios y a través del juicio, pues si la persona es hallada culpable, porque puede haber mentirosos corriendo a la ciudad de refugio, pues la persona es sacada y apedreada. Pero si fue un accidente, por ejemplo, cualquier accidente, en la Biblia registra que cuando están trabajando con el hacha, la cabeza del hacha sale volando y golpea a una persona y la mata, pues esa persona puede salir corriendo porque es un inocente,
sale corriendo hasta la ciudad de refugio, se resguarda. Marlecita, levantaste la mano. Sí, señor. Yo me refiero acá, yo tengo entendido eso, usted nos lo explicó ayer. Ajá, entonces... Es las palabras que utiliza la señora. Ella le cuenta su asunto, él le dice que va a estar en ese asunto de ella, que ella le contó que nadie le va a tocar un pelo al hijo. Entonces miren el capítulo 2, dice, y la mujer dijo, te ruego, me permitas que tu sierva... ¿En el versículo qué? ¿Versículo qué? El 12. Ah, el 12. Ok, ya. Y si la mujer dijo, te ruego, me permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey, y él le dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosas semejantes contra el pueblo de Dios? ¿Por qué hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado? Porque de cierto morimos y somos como agua derramada por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga. Esas palabras, ya yo sé que ella hizo un engaño y fue dirigida por Joab, pero acá estas palabras ya son de ella, estas palabras ya es su sentir, esta palabra sigue siendo lo que le indicó Joab. ¿Y por qué las dijo? Bueno, el propósito de todo el discurso y de todo lo que se va a hacer está en el versículo 1. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. ¿Qué conoces a Joab? Joab sabe que para el rey Absalón es inocente. Ahora, ¿dónde está Absalón? Váyase al capítulo 13, el anterior versículo, 2 versículos antes del 14, en el capítulo 13, versículo 37 dice, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Versículo 38, así huyó Absalón y se fue 3 años. Ya han pasado 3 años. Joab durante 3 años se está viendo al rey triste, meditabundo. ¿Alguien me dice qué pasa en la población cuando el rey está triste? Cuando está meditabundo, cuando está en un conflicto interno, un conflicto emocional, pues el pueblo paga. Claro. Está con el desamparado del rey. Claro, no, y el rey no quiere hacer nada, está depresivo. Entonces el rey no va a guerra, el rey no conquista, no hay una fiesta, porque él está de luto, él está triste. Ese es el problema. Las palabras de ella son una mentira. Y el enfoque es que vuelva Absalón. Por eso es que ella lo primero que hace es utilizar la figura del vengador de la sangre y la mentira que ella es viuda, pero que tiene 2 hijos, y un hijo mató al otro, y como le queda un solo hijo, le tocó huir a la ciudad de refugio porque el vengador de la sangre lo va a matar, y entonces ahora, tras de que se me murió un hijo, me quieren matar y si me matan quedo desamparada. Entonces David juzga, tranquilo, no te va a pasar nada. Y por eso la mujer le cambia la conversación a la verdadera razón. ¿Cuál? Haga volver a su hijo. Porque, oído, versículo 6. ¿Cuál es la metáfora de base? Tu sierva tenía 2 hijos y los 2, ¿qué? Riñeron. Y no se separaron. Y el uno mató al otro. Dígame una cosa. ¿Sí? Llegó a la ciudad de refugio.
le hicieron el juicio. ¿Cuál es el veredicto? Tiene que morir. No es un accidente, fue una riña. Lo mató en una riña, tiene que morir. ¿Qué hace David entonces? Ella le dice: he aquí la familia se ha levantado contra tu sierva, le piden que entregue al hermano, ¿sí?, para matarlo, al hijo, o sea, al otro hijo, para matarlo por haber matado al otro hermano. Se levantó la familia. Digamos que el hijo muerto tiene hijos y tiene mujer. Pues se levantó alguien, ¿sí? Entonces ella dice: por eso se apagaron el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Si me matan este hijo no me queda nada. ¿Y cuál es la orden del rey? Váyase para su casa que yo voy a dar órdenes. ¿Qué quiere decir eso? Tranquilo que le voy a dar el perdón. No podía, por la ley no podía. Pero como todo eso es una mentira, ella lo pasa al plano de la realidad. Entonces, un momentico, si Absalón tiene que morir por la ley y usted está perdonando a mi hijo, ¿por qué usted no perdona a Absalón? ¿Sí se hizo entender? Esa es la triquiñuela, violar la ley obligatoriamente. La Torá se está violando. ¿Me hice entender, madrecita? Sí, sino que esas palabras que ella usa ahí se me hacen confusas. No, ¿y por qué confusas? Pero sí, ese es el fin. Todas las palabras son de Joab, porque Joab lo que quiere es hacer que Absalón venga para que el rey deje de estar tan aburrido de la vida durante 3 años, y el pueblo anda también triste por el rey. ¿Listo? Todo eso sucedió por culpa de Joab. ¿Ok? Entonces, Absalón vuelve, pero David no ve a Absalón. ¿Sí? David deja a Absalón quieto. Allá, por allá. ¿Sí? Versículo 28 del capítulo 14. Estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. Volvió a Jerusalén, pero David no le veía la cara. Entonces Absalón le envía a Jehová, ¿sí? Mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero Joab no quiso venir. O sea, Absalón llamó a Joab una vez: hey, ven porque para que le digas algo a mi papá. Una segunda vez y no quiso venir Joab a hablar con Absalón. Entonces, ¿qué dijo Absalón a los siervos? Vayan y quémenle el campo de cebada que está al lado del mío, préndanle fuego. Y le prendieron fuego al campo de Joab. Entonces Joab viene a la casa de Absalón y le dice: bueno, ¿qué le pasó a usted con mi campo? ¿Por qué lo hizo? Y Absalón le responde: yo te he llamado ya 2 veces que vengas acá para que lleves una razón al rey, para que le digas ¿para qué me hizo venir? Yo estaba ya bien. Claro, Absalón, ¿por qué está bien? Porque Absalón es nieto del rey de Jesús. Yo ya estaba bien. ¿A qué me llamó? Pero el problema, ¿cuál es? Que el que lo llamó no fue realmente David, el que lo llamó fue Joab. A David no le interesa llamarlo. David no tiene un propósito. Dime, Marre. Ahí se está viendo que David fue perdonado por su pecado. Dios lo redimió, no lo mató cuando debía matarlo. Él aquí está perdonando a su hijo, o sea, no está perdonando a su hijo porque en 3 años, o sea, ella incluso vuelve el hijo, todavía él no ve al hijo. O sea, es un perdón ahí raro, porque no le habla, no lo ve, y el hijo resiente eso. Y el Señor le enseñó a él que cuando él pecó, él perdonó, él lo perdonó, el Señor lo perdonó, lo redimió y ya. O sea, fue un perdón total. En cambio aquí él estaba no teniendo como un perdón total con su hijo, y de pronto eso era lo que demandaba la gente del pueblo con él. Bueno, primero, a ver un momentico que algo está pasando aquí con la electricidad del computador. Allá, listo ya.
Bueno, para hablar de ese tema les voy a pedir un favor, ya les envié el nuevo link, si son tan amables salgan de este rápidamente, entren al nuevo link para seguir la reunión que ya pasó 1 hora, ya media hora de oración y media hora de estudio, falta media hora más, entonces salgan por favor de este y entren al otro si son tan amables, ok, bueno, muy bien. Vamos, lo que acaba de decir Marle es interesantísimo, lo que acaba de decir Marle. ¿Sí? Ok. Muy bien, falta Manuel y Marelvis. Eso, Edelmira entrando, falta Manuel y Marelvis. Bueno, Marle, lo que tú acabas de decir humanamente es cierto, pero te faltó el ingrediente divino, el espiritual. Marlecita, Marlecita, buenos días. Se me perdió el micrófono, ya me encontré. Le faltó el ingrediente espiritual. ¿Cuál es? Que Dios perdonó el pecado de David, pero Dios no ha perdonado el pecado de Absalón. Ese es el problema. Ahí inicia. David no quiere ver a su hijo. David sabe que debe matar a su hijo, pero David no sabe qué hacer. Se queda quieto. El capítulo 15, sí, perdón, el capítulo 14 muestra que David no es quien quiere llamar a Absalón, es Joab, porque Joab en su cerebro dice, bueno, como David ama a Absalón y si lo tiene cerca va a volver la alegría al pueblo porque ya nos tiene aburridos, y lo manda a llamar, pero a David no le interesa hablar con Absalón. David sí ama a Absalón, pero es que hay un problema. David sabe que ve a Absalón y tiene que matarlo, porque la Torá lo dice. A David Dios le perdonó el pecado, pero Absalón no se lo ha perdonado. Y ahí es donde está la verdadera justicia. ¿Cuál? Que debe haber un pago. Y David, Dios pagó el pecado por él. El mismo Jonatán, cuando castiga a David y le da los 4 castigos, va en el tercer castigo y David reconoce su pecado y dice, he pecado. Entonces Dios le dice, tranquilo, ya tu pecado ha sido redimido. Pero Absalón no ha reconocido el pecado. ¿Ustedes ya se dieron cuenta de lo vanaglorioso de Absalón? ¿Ya se dieron cuenta que Absalón sigue siendo malo y le prende fuego al trigo de Joab cuando Joab fue el que hizo que él volviera? Ese es el problema del engaño. ¿Cuál? Joab tiene un deseo bueno, humanamente hablando, pero su deseo no es divino. Ese no es el deseo de Dios. Entonces Joab, con triquiñuelas, con mentiras, se trae a Absalón. Absalón no quiere venir, David no quiere traerlo, es Joab el que quiere y ya hay un conflicto de intereses. Entonces Joab, pero venga para acá que quiero que le lleve un mensaje a mi papá. Pero mijo, ¿a qué voy a ir si su papá no quiere verlo? No puedo hacer nada. Y le prendió fuego. Ya empezó aquí nace el problema entre Joab y Absalón. Y aquí es donde quiero que noten, miren mis hermanos, no es posible que por buenas intenciones utilicemos herramientas malas. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de Maquiavelo? El que escribió El Príncipe, un libro que debería leérselos todos para poder entender la política de hoy. Y las personas que les gusta hablar y opinar de política, léanse primero El Príncipe de Maquiavelo, léanse El Leviatán de Thomas Hobbes y léanse La República de Platón antes de opinar. Hay los protocolos de los sabios de Sion. Porque hay gente que está opinando de política
pero no tiene idea de cómo se maneja la política. ¿Ok? Y Maquiavelo es el que dice: el fin justifica los medios. Y a Joab, ¿cuál es el deseo de Joab? ¿Cuál es el fin de Joab? Pues que se le acabe la tristeza al rey, porque como él ama a Absalón, sí, David amaba a Absalón, pero David no quería verlo. Dios no ha perdonado el pecado de Absalón, tiene que matarlo. Absalón no se ha arrepentido. Es más, recuerdan que leímos aquí en el capítulo 14 ayer que Absalón era el más hermoso de todos. La vanagloria de Absalón era impresionante, no es que él era perfecto de rostro. Dice que desde la planta de los pies hasta la coronilla, él era perfecto. Ahora vamos a darnos cuenta cómo Absalón empieza a irse ahora en contra de su papá. Capítulo 15. Vamos a leer el capítulo 15, por favor. ¿Quién lo lee? ¿Quién me ayuda si es tan amable? Segundo de Samuel 15, del 1 en adelante. Amén. Dale, gracias. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito y negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Hasta ahí. Nótese en el versículo 1 que Absalón toma a 50 personas, toma carros y caballos, y a los 50 hombres los pone a correr delante de él. ¿Qué significa eso? Bueno, vámonos un momentico a Deuteronomio capítulo 17, y me gustaría que anotaran en sus Biblias en ese versículo. Por favor, relaciónenlo con Deuteronomio 17, versículo 14 hasta el final. El versículo 14 dice que cuando pongan un rey sobre Israel, ese rey, versículo 15, debe ser el que Dios escoja de entre sus hermanos. Absalón, Dios no lo ha escogido como rey, aunque pertenece al pueblo de Israel. ¿Cierto? Nótese que ahí ya va el error. El rey tiene que ser uno que escoja Dios. ¿Qué está pasando? Que Absalón se está robando el corazón. 2. Váyanse para Josué, capítulo 8. Cuando Israel le dice a Josué, Samuel, primero de Samuel, capítulo 8. Cuando el pueblo le dice a Samuel: tú ya eres viejo, tus hijos están como jueces sobre Israel, y no queremos que ellos nos gobiernen porque los hijos tuyos no andan en tus caminos, están en la avaricia, se dejan sobornar, pervierten el derecho. Versículo 4, se reúnen los ancianos y le dices: tú ya estás viejo, tus hijos no caminan contigo, constitúyenos un rey. Entonces no le agrada a Samuel y tampoco le agradó a Dios, porque Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Versículo 8. Empieza a recordarles lo que hizo desde Egipto. Le dice el versículo 9:
oiga lo que ellos dicen y proteste. Y aquí va la protesta. Dígales así, versículo 11. El rey que va a reinar sobre vosotros tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Oído, 500 años. No, perdón, 500 no. 50 años antes de lo que está sucediendo en 2 de Samuel, ya Dios se lo había revelado a Samuel. Que iba a haber reyes que iban a poner a otros a correr delante de él. ¿Qué significa eso? Esa es la vanagloria del rey, teniendo súbditos y cómo todo el mundo tiene que correrle a él. Eso sucede hoy. ¿Sí se han dado cuenta o no? ¿Cuántos han visto las reuniones de los mandatarios en el G8, en el G20, cuando se reúnen todos los principales en la ONU y llegan los presidentes? Ya te doy la palabra. A mí me llama la atención. Llega el presidente de Estados Unidos en un carro que se llama La Bestia, un carro blindado, un carro que tiene toda la tecnología del mundo y hasta tiene armas. Y usted se da cuenta que llega ¿cómo? Llegan corriendo, 8 o 10 personas al lado del carro, corriendo. O sea, el carro no está blindado. ¿Usted cree que no le mandan un roquetazo a ese carro y no lo vuelan? No, el carro no lo vuelan, pero la gente... Mi pregunta es, ¿por qué lo hacen? Es que eso está escrito en la palabra. Ellos se creen reyes. Hasta hoy, 2023, siguen haciendo esa burrada. ¿Pero por qué hacen esa burrada? ¿Por qué hacen eso? Pura vanagloria, no es más. Eso es por pura vanagloria. Avanzada. ¿Ah? La avanzada. Sí. No, y andan al lado de un carro que no necesita escolta el carro. Imagínense. ¿Qué ibas a decir ahora, Marlecita? Que eso le llaman ahora la avanzada. Avanzada. Un principal de eso va a algún lugar, entonces manda primero a ese grupo de personas para que hagan el ambiente y hagan lo que corresponde para que cuando ya él llegue, pues solo sea hablar lo que tenga que hablar. Vamos a mirar aquí. Avanzada, carro de Estados Unidos. Creo que no alcanzó. Ya un momentico. Avanzada, carro de Estados Unidos, presidente. A ver si logramos mirar algo aquí. A ver, La Bestia. Déjenme mostrarles a ustedes a ver qué estoy viendo, si logramos ver. Yo siempre me he preguntado por qué llega. Mire La Bestia, este es el carro del presidente de Estados Unidos. La Bestia, el carro más poderoso y seguro del mundo, 2016. Cuando el presidente de los Estados Unidos recorre las calles de Washington... A ver si logro conseguir aquí cuando llegan a las reuniones principales. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá. ¿Sí o no? No, no me muestra la gente corriendo al lado de él. A ver, por acá. A ver. Mírelo, ahí está casi. Y me llama la atención esa vanagloria. Lo que me impresiona es que Absalón es vanaglorioso. Por eso la Biblia dice que él es más hermoso. Quiere mostrarnos esa vanagloria. Pero David, ojo con esto, pastores, ojo con esto. Ay, esto sí es delicado. Ojo con la gente que le gusta robarse el corazón de otros. Y entonces usted, pastor, se da cuenta que hay alguien que tiene interés en los de la platica. A los de la platica llama, a los de la platica saluda, les gusta ser amigos, vengan a comer, a los de la platica, al resto no. ¿Verdad? A los que tienen dinerito, a ese los invitan a la casa y hasta arman paseíto, pero a los otros hermanos no. Eso se llama robarse el corazón de la persona. Téngale mucho cuidado al que hace eso.
¿Qué está haciendo Absalón? Se está robando el corazón de Israel. Se paró en la puerta del palacio y como las personas tienen una cita y un asunto con el rey, ¿verdad? Entonces el ante le dice, venga para acá, ¿qué le pasa a usted? No, es que mire, tengo este problema. No, verdad, usted tiene razón. Pero bueno, allá usted no tiene nadie que lo cuide, ¿no? Porque es que el rey no es tan bueno. Y empieza a robarse el corazón. Si me ponen a mí como rey, yo sí les hiciera buen juicio. Miren, mis amados hermanos, eso se le llama el espíritu de Absalón, no que sea un demonio, no. Se habla del carácter de Absalón, del espíritu que él tiene. Téngale cuidado a esa gente, a esas personas que usted no sabe y se están reuniendo aparte, que no lo invitan a usted, pero ellos sí se reúnen y usted es el pastor, usted es el siervo, pero a usted no lo invitan. Enseguida, ojo con ponerlos a servir, porque se le van a robar la gente. Mire que David ya tiene un problema con Joab. David maldijo a Joab y no lo botó del ejército. Y Joab le va a matar a Absalón. Ojo, pastores, con la gente que ustedes tienen en sus congregaciones, que usted de repente llega a una casa y usted ¿qué hace aquí? Y se los voy a... Eso me ha sucedido. ¿A cuánto les ha sucedido? ¿Ah? Y uno llega y hay una persona que usted ni conocía, pero la había visto aquí en internet, venía a clases y usted no la conocía en persona porque la persona vivía lejos y ya llevaba 2 años en el grupo. Y cuando me doy cuenta está reunido con otros hermanos del grupo y les llegué de sopetón, no sé por qué. El Señor me dijo, vaya a tal casa. Y apenas llegué, están reunidos. Hermana, hermanos, ¿qué hacen? No, esto y lo otro, es que yo no quería que nadie supiera. Ah, bueno. El espíritu de Absalón, que empieza a reunir y a llamar, y a ti no te invitan. Y el espíritu de Absalón se metió. Y ya que llegamos aquí, ahora sí les cuento, porque más de uno me ha preguntado, David, ¿qué pasa? Se metió el espíritu de Absalón y se salieron 7. No volvieron. 7 se fueron en unos mismos días, porque hubo gente que hacía cositas detrás de nosotros. A esa gente se los digo con mucho amor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pero hasta aquí les llegó el servicio. Conmigo no cuentan más. ¿Por qué? Porque te van a quebrar el ministerio. Conozco pastores que por no pararse en la raya, la iglesia crece y después se llevan 600 personas. ¿Por qué? Porque cuando apareció el espíritu de Absalón no le mochó la cabeza enseguida. Ese espíritu de división. Hay un versículo, déjeme buscarlo. Biblia, señalarlo al tal, pero no lo tengas como enemigo. No, entonces no es ese. Biblia, al que cause divisiones, eso está según en Tito. Actualidad Evangélica. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en Romanos, contra de la doctrina que vosotros sabéis. Romanos 16, 17. Váyanse para Romanos 16, 17. Ténganle cuidado. Cuando usted vea ese coqueteo ahí, y a los demás que no invita,
¿Por qué si al de la plata y a los demás no? Mas os ruego, hermanos, Romanos 16:17, os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Apártese, Señor. Apártese de esa gente, porque esa gente se le va a dañar el ministerio. ¿Cómo hacemos nosotros? Andamos juntos, ¿verdad? O ustedes me han visto que yo hago un invito y entonces a fulano de tal no le invito, no, a todos. Y le hago un llamado a cualquiera aquí con mucho amor y cariño. Somos uno, andamos juntos, no divida el rebaño. No cometa ese error. Esto que estoy hablando lo van a ver esas personas, porque ellos no vienen aquí, pero sí nos ven después. Hasta hay dos que formaron un perfil falso y me ven y creen que no saben que son ellos, que yo lo sé que son ellos. Y nos ven. Y no les llamo, ¿por qué? Porque la Biblia me dice, apártalos. ¿Usted sabe qué siento yo cuando llevo 2 años con una persona enseñándole la palabra con amor, que no lo conozco porque vive en otra ciudad, y viene aquí a mi ciudad y le habla a otra persona y le dice no quiero que sepa nadie? Se reúne con esa persona y empieza a visitar a otros hermanos. Y cuando están reunidos, es que yo no sé, por eso es que uno cuando es guiado por el Espíritu Santo, y el Señor me dice, ve a la casa de fulano y tal. Y cuando llego me encuentro a esa persona que llevo 2 años de amistad virtual. ¿Usted qué cree? ¿Que llegó a mi tierra y no viene a saludarme? ¿Por qué será? Y apenas llegué, enseguida el Señor me dice, espíritu de Absalón. ¿Cuál es la orden? Romanos 16:17, apártate. La familia que visitaron, llaves, eso sí, no se dejan torcer. Lástima que no están acá, porque les diría que les hablaran. Esos no se dejan torcer. Pero los 2 que se torcieron, las 2 que se torcieron, se fueron, no volvieron después de ese tiempo. Espíritu de Absalón, porque yo no soy perfecto, es cierto. Tengo que aprender mucho, sí es cierto, pero qué culpa, Dios me puso aquí. Y si tengo que cuidarlos a ustedes para que no se dividan, pues esas personas, gracias, muy amables. Y ese mismo día, el mismo espíritu de Absalón andaba rondando con 5 más. Y se salieron a la siguiente semana. Una pregunta, ¿voy a buscarlos? Esa ha sido mi pregunta, Señor. Y el Señor me dice, los dejas quietos. Pero Señor, déjalos quietos. Ese es el problema. Cuando usted vea esos rasgos, ese coqueteo, esa llamada, ese aparte de todos, y que el rebaño no está junto, sino que ellos aparte, tenga cuidado, no vaya a cometer el error que porque tienen plata, que porque tienen poder, que porque son importantes, hay que mantenerlo. Tenga cuidado. Romanos 16:17 le dice, apártate de ellos. Pues lo vamos a leer. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, en esos que no invitan al rebaño entero, sino que, voy a decir algo con mucho amor. La hermana Marelvi me dijo un día, quiero invitar al pastor Manuel a comer, a hacer algo.
Ah, claro, la dirección, el teléfono, pero me dijo, no, pero también a todos, porque no voy a dividir el rebaño. ¿Eso qué me muestra? Que no tiene el espíritu de Absalón. ¿Anda por ahí Marelvis o no? Para que me diga si estoy mintiendo. Y ella me dice así, no voy a invitar solo al pastor, no puedo. ¿Sí? Sino que me dice, voy a invitar a todos. ¿Por qué? Porque si yo llego a invitar al pastor nada más y se llegan a subir fotos, los demás se van a sentir. Eso se llama pensar en el rebaño. Aquí todos ustedes, hasta Jorge Freiter allá en Panamá, Dios le bendiga, Willington y Juliet que están en Facebook. Ustedes todos aquí hemos visto dividirse iglesias. ¿Y dónde nació? Con el espíritu de Absalón. Porque, hermanos, el espíritu de Absalón se le mocha la cabeza enseguida, señores. Enseguida. Porque están detrás ¿de qué? De los que tienen. ¿Y el pobre dónde me lo deja? Si no, por eso les digo a ustedes, si no tienen plata, no dejen de asistir. Vayan. Y con amor se lo digo a todos, no se fijen en uno solo, el rebaño entero, llévelo. No se fijen los que tienen, porque eso es el espíritu de Absalón. Pero... Ya un momento. ¿Por qué Absalón andaba con 50 en carros y caballos andando delante de él? Para verse pomposo. Ahora sí, Luz Dari, dime. Pero si, es decir, del grupo completo hay una persona que le simpatiza a uno mucho, no porque quiera dividir, sino le simpatiza a uno mucho porque ve en ella un aprecio a uno o alguna cosa, pues uno lo hace sin ninguna intención de dividir. Yo ya me cortó la sala porque iba a traer al pastor Manuel para acá y ya no puedo. No, pues usted verá. Pero el problema es que le estoy dando un argumento de que... Pero era por cariño, escuche. Por aprecio, porque veo que todo siempre me tiene como en cuenta para el saludo, siempre, sí, un aprecio que hay como... Hermana Luz Dari. No es porque yo vaya a dividir ni porque le tenga, es decir, que no... Hermana Luz Dari, aquí no se está hablando de eso. Aquí está, por ejemplo... La rosca entre Marley y Edelmira, esa es bravo, yo. Ahí no se mete nadie. ¡Ja! Entre esas dos no se mete nadie. Aquí hay amistades. El problema es cuando se empieza a separar el grupo y a hacer cosas de grupo sin nosotros. No, que usted invite a su casa ya lejos, que usted está lejos, ya eso es otra cosa. Pero una persona que llevo 2 años, que vive en otro lugar, llega a la ciudad y no avisa que llegó, habla con otro, que son muy amigas, y esas dos se van a hablar con otra familia, que esa familia sí es rosca mía, amiguísimos, y de sopetón les caigo. Enseguida se da uno cuenta, división. ¿Me hago entender? Hay contextos, por eso la Biblia aquí nos está hablando de un contexto y nos está mostrando cómo Absalón se para y empieza a hablar con la persona y a decir, no, ese rey es malo, ese rey no sirve, yo sí soy buen rey. ¿Me hago entender? Hermanos, el que dirige no porque sea bueno o malo. El que dirige porque allá lo puso Dios. Y eso sí he tenido en la vida. Los que dirigen las iglesias que yo he estado, sea bueno o sea malo, se le obedece. Únicamente en el pecado no. Pero bueno, gracias a Dios hasta el día de hoy no he tenido ninguno así. Pero sí había unos que tomaban decisiones malas y a mí me parecía que no era así. ¿Y qué me decía el Señor? Él es el que está mandando
obedece. Ok, obedezco. Cuidado con el espíritu de Absalón, que el espíritu de Absalón te enamora y te pone más importante que a ver, ¿qué estaba pasando con el pueblo? El pueblo no estaba afligido porque el rey andaba triste. De eso se aprovechó Absalón. Mírelo, ¿sí lo ven? Y por eso Romanos 16:17 es tan impresionante. Porque Romanos dice enseguida que los que causen divisiones y los que anden colocando tropiezo a la doctrina, usted debe dar la orden, apartarse de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Versículo 19, ¿qué le dice Pablo a Roma? Vuestra obediencia ha sido notoria a todos. La iglesia romana era obediente. ¡Ay con esos rebeldes! Y esto es un mensaje porque ustedes van a formar personas. Ustedes van a tener grupos, ustedes van a predicarle a personas, y cuando se arme el grupo, apréndase esto: apenas le vea el espíritu de Absalón a alguien, no lo vote, no hay que votarlo, pero sí stand-by, quédese quieto hasta que Dios lo forme. Cuando Dios lo forme, ya Dios le diga que el espíritu de Absalón está ahí, ahí sí usted se une y haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque si usted arma algo con esa persona, tarde o temprano le va a dividir todo el trabajo. No lo tenga de enemigo. Apártate de ellos, no es bótelos, sino que ¿qué? Manténgalos ahí como quieticos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ramón, Cholicet, Edelmira, Livia, Luzdari, Edilia. Sí, señor. ¿Sí? Yo vi caer aquí una iglesia de 1,200 personas. Le dividieron la iglesia y se le llevaron 400. Yo lo vi con mis ojos. Y hoy ese pastor que dividió se cree más grande que el otro. Y el otro, como es humildito, es sencillito. ¿Me hago entender? ¿Dónde nació eso? El día en que yo le dije a ese humildito: pilas, que este tiene el espíritu de Absalón, su mano derecha lo tiene. ¡Pilas! Lastimosamente, allá en el púlpito se paró y dijo: por aquí hay uno diciendo que van a dividir la iglesia. Delante de todo el mundo. Ese hermano diciendo que van a dividir la iglesia. Y me miró. Y yo calladito. A los 3 meses le dividieron la iglesia. Cuando le dividieron la iglesia, pasa lo que pasa con todo el mundo y hasta con ustedes. Oiga, el hermano David tenía razón. Sí. El problema es que a mí no me interesa ser pastor ni liderar absolutamente a nadie. Perdóneme lo que voy a decir: los pastores crían ovejas, forman ovejas. El ministerio nuestro, el que yo pertenezco, forma leones. A mí no me interesa tener ovejas, me interesa formarlos a ustedes como leones. Hay pastores, ellos tienen su trabajo, el mío es diferente. Y la gente no ha entendido eso, que a mí no me interesa un grupo, a mí no me interesa una congregación. Ustedes no me ven a mí afanado por eso, no me interesa. Y como la gente anda metida en su cuento que el pastor, entonces es más importante el pastor, se equivoca. No me interesa ser pastor. No quiero ser pastor de ustedes. Si usted es oveja, hay pastores, vaya, búsquelos. Pero si usted es león, quédese acá, que lo de hoy el Espíritu Santo aquí lo va a enseñar a ser un león. Y cuando llegue el Espíritu, y le voy a pedir un favor, aquí ya hoy más de uno le está pasando algo que decimos en Colombia: ya aparecieron las llaves, ¿verdad? Y me habían preguntado y me decían: hermano, ¿qué pasaba? Y yo,
El problema conmigo es que, vea, yo soy capaz de echarme el agua sucia. A mí no me interesa que me echen el agua sucia. Yo me la echo. Venga, báñeme con estiércol. Que tranquilo, que a los meses la gente va a saber la verdad. Y ahora ya más de uno se dio cuenta qué fue lo que pasó. Que en una semana se fueron 7. Pero se fueron por el espíritu de Absalón. Porque andaban divididos. Y yo no ando con gente dividida. Yo ando con gente que se une. Por eso, ¿cuál es el logotipo nuestro? Somos uno. Si usted, oído, quiere permanecer aquí, bien pueda. Pero si usted quiere crecer, primero debe ser uno. No pasa al segundo punto si no es uno. Si usted no es uno, no pasa al segundo. ¿Por qué? Porque no se está formando bien. Siga aquí. Venga a la clase cuando usted pueda. Claro, puede venir cuando quiera, cuando desee, no le voy a echar. Pero si usted quiere crecer, ya es otro cuento. Si usted quiere crecer, tiene que ser discipulado, tiene que ser disciplinado, tiene que pasar al segundo punto, pero si no es uno, no. Primero tiene que ser uno. Ya aquí hay personas que van en la segunda fase y hay otros que van para la tercera del proyecto Talmidim. Pero ojo, para terminar, al espíritu de Absalón, váyanse allá por favor a 2 de Samuel capítulo 15, recuerde, ahí anote los versículos que hemos hablado de Deuteronomio 17, de 1 de Samuel 8, y súmele Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Súmele eso. Donde dice en el versículo 6 de 2 de Samuel, anoten en 2 de Samuel 15:6, Romanos 16, del 17 al 18, 1 de Samuel 8 y Deuteronomio 17. ¿17 qué? 17:15. Vas a colocar un rey que Dios escoja. No uno que me caiga bien. Es que el pastor no es porque me caiga bien, porque tan chévere me llama, ¿no? Ay, ese David no me llama, en cambio él sí me llama. Y anda pendiente de mí. Y me invita. No es por eso. No es por eso. Hermano, disculpe, ¿cuál fue la cita de 2 de Samuel? Capítulo 8. Versículo, ya te digo, capítulo 8, versículo, no, es que es todo el capítulo, todo el capítulo es una protesta por colocar un hombre por encima. Ni yo, hermanos, mire, ni yo me he querido montar encima de alguien cuando nació de nuevo, cuando es nueva criatura. Ni yo le digo, es que soy su pastor y su padre espiritual. Primero dijo primera, segunda. Primero de Samuel capítulo 8 es donde se acabó el gobierno teocrático y comenzó el gobierno antropocéntrico, comenzó el gobierno humano. Ese es el 1 de Samuel 8. Mensaje para todos: no tengamos el espíritu de Absalón, no inventemos cosas individuales. Bueno, una cosa es que usted tenga a su amigo, su amiga, no, eso ya es aparte. Pero cuando invite al grupo, invítelo a todo. No divida el rebaño. Al Señor no le gusta la gente que causa divisiones. Hay otro versículo por allá: mutiladores de carne. ¿Han escuchado hablar esa expresión? Mutilador, los que mutilan la carne. Eso está en Filipenses 3:2. Anótenlo ahí también en 2 de Samuel 15. Este es importante. 2 de Samuel 15, en el versículo, todo está en el versículo 6. De esta manera hacía con todo Israel que venían al rey del juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel.
Filipenses 3:2, ¿qué dice? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Eso se toma de los que se hacen circuncisión y de los que mutilan el cuerpo de Cristo también. ¿Ok? ¿Filipenses qué? Filipenses 3:2. Ay, mi pastor, si me hubiera escuchado el día en que le dije, le van a dividir la iglesia. Mire, a mí me llamó y me dijo, bueno, David, quiero que me ayude en algo, que vamos a hacer política y esto. Y a mí no, yo y la política no somos amigos. Y Dios me dijo, ¿le obedeces? Y yo, ¿qué? Le obedeces. Pero a mí no me gusta, le obedece. Ah, bueno, hay que obedecer. Bueno, le voy a obedecer. Y me metió en la política. Y empezamos. Entonces un día me dijo, bueno, vas a coger el micrófono y en el culto de 6, de 8 y de 10 vas a empezar a hablar de por qué es necesario la política. Claro, el hombre me cogió a mí que ese es el tema y yo, ay, señores, ¿ahora qué hago? Obedezca, listo. Culto de 6, empecé yo y se me dio por hacer una pregunta. Ah, no, en el de 6 no, en el de 10. No, en el de 8, que era del pastor que dividió. Porque ahora los pastores tienen su propio culto. Si usted quiere el pastor tal a las 6 de la mañana, si usted el pastor tal a las 8 y los del pastor tal a las 10. Ya ahí había una edición. Y en el de 8 le tocaba a ese pastor. Y recuerdo que levanté la mano, el Señor me dijo, haga esta pregunta: ¿quiénes aman al pastor general? Ah, no, al pastor asociado que le toca el culto 8 a 10. Y todo el mundo, ¡wow! Sí, el tipo es carismático, eso sí no se le quita. El tipo es bonachón, el tipo es buena gente, el tipo es alegre, enseña excelente. Y todo el mundo lo quiere. Pero me dolió cuando pregunté, ¿quiénes aman? Y di el apellido y nombre del pastor general. Casi nadie. Enseguida después un día andando, me dijo, llévame a tal parte, lo llevé y hablamos y le dije, te van a dividir la congregación. Y al domingo siguiente en pleno culto, ay, para ahí gente diciendo que va a dividir. Y yo, ay, Señor, ¿cuándo la gente entenderá que abro la boca? Cuando yo le abro la boca, no se meta conmigo, mire a ver si la palabra dice lo que le estoy diciendo. Chucumpluna, a los 3 meses, se le llevaron 400 de plata, todos de la Drummond, todos de plata. Los 400 de dinero eran especiales, eran gente de alcurnia. Hasta ahí le llegó. Lice, ¿levantaste la mano? Digo, yo conozco un caso también cercano, pero pasa que de pronto, o sea, el pastor pone lo que es los copastores, ¿cierto? Entonces a esa persona le van dejando como que cargo y más cargo, entonces ya ese copastor es el que va y visita, es el que ya está directamente con la oveja, por así decirlo. Entonces ya se va perdiendo esa unión, como ese cariño, ese amor hacia el pastor. ¿Por qué? Porque el que está untándose, el que está todo el tiempo junto a la oveja es el copastor. Es cierto, pero humanamente hablando, aunque es cierto, espiritualmente no. El pastor es el pastor. Es que el siervo es el siervo. No es el que usted crea, es el que Dios puso. Por eso el versículo de pondrás a alguien que Dios diga. Y así Absalón, y así esas personas, esos líderes están robándole el corazón a la gente. Y lo que pasa es que la gente no ha sido enseñada en este tema, se deja robar el corazón. Ay, no ve que el hermano, la hermana sí me llama, en cambio el David ese no me llama. Yo a ustedes los llamo. Lo que pasa es que tengo mis problemas, ¿sí? Se dejan llevar por las emociones, sí señora. También tengo mis problemas y mis necesidades y he estado ocupadito. Pero yo ando pendiente de ustedes. Ah, no, en cambio el otro sí me anda llamando y no se da cuenta, le están robando el corazón. Pastores y siervos de Dios, a los pastores,
échenle ojo a los que se roban el corazón y manténgalos a raya. A los siervos, enamoren el novio para la novia, enamorar la novia para el novio, no para usted. Eso fue lo que hizo el criado de Abraham. Trajo una mujer de lejos para el hijo de Abraham, no era para él. Y cuando este hombre predicaba, le decía a la novia, mi patrón es, y hablaba hermosuras, no hablaba de él, hablaba de su patrón. Dejemos hasta ahí porque nos toca irnos a trabajar. Los que están en Facebook, Dios les bendiga.